Y ahora, para que no penséis que todos los problemas con transistores son iguales, un problema que es un problema de examen. Este problema planteó dos dificultades grandes a la hora de su resolución. Fueron los siguientes. Primero, no sabemos cuál es la V de entrada. Eso se resuelve muy fácilmente. Fijaros que esta parte de aquí del circuito en realidad es como si yo pudiera borrar esta línea y decir que aquí hay una segunda fuente VCC. Esto es equivalente, ¿verdad? Y sabiendo que esta línea ya no existe, que yo tengo esta fuente, que puedo manejarla como quiera, entonces me doy cuenta de que puedo dibujar el circuito de esta manera. Y ahora me tengo que dar cuenta de que realmente a mí lo que me interesa calcular es esta I sub B, y que así está incómodo, ¿verdad? Bueno, pero yo puedo calcular un equivalente Thevenin de todo esto y conectarlo aquí a la entrada. El equivalente Thevenin tendría una V Thevenin que sería igual a el divisor de tensión, es la tensión que hay aquí, divisor de tensión, R2 partido por R1 más R2 por VCC. Y tendría una resistencia equivalente Thevenin igual a R1 en paralelo con R2. ¿Estamos de acuerdo en esto? En ese caso, yo puedo borrar lo que tenía en el circuito y sustituirlo por mi equivalente Thevenin. Aquí ya tengo una V de entrada y aquí tengo ya una RB, ¿verdad? Y una vez que tengo esto, me sobra ya esta tierra también. Una vez que tengo esto, ya tengo un circuito que se parece muchísimo más a lo que estábamos analizando hasta ahora, ¿a que sí? Vale, pues ahora tenemos el segundo problema. El segundo problema es esta resistencia de aquí, que antes no aparecía en los circuitos que hemos analizado. Y esa resistencia aparece junto con una intensidad con la que tampoco contábamos. Aquí hay una I sub E, nunca hemos hablado de la intensidad de emisor, pero existe. Para resolver este problema tendríamos que caer en la cuenta de dos cosas. Una, que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra relación con I sub B e I sub C, pero que I sub E es igual siempre
a la suma de estas dos. Si entran en el transistor, la suma es I sub E. Y en segundo lugar, siempre que estemos en zona activa directa, I sub C es beta por I sub B, o sea, que I sub C es mucho más grande que I sub B, o sea, que I sub E es aproximadamente igual que I sub C, siempre que estemos en zona activa directa. I sub B puede considerarse despreciable respecto de las otras dos. Es decir, la corriente que circula por esta rama, casi toda es igual a la que circula por esta rama. Sabiendo todo eso, yo puedo plantear de nuevo las ecuaciones de las mallas del circuito, igual que hacía antes. Y diría que en este caso, sin todavía suponer ninguna zona de operación, solamente suponiendo que la I sub C es mucho mayor que I sub B, yo puedo decir que la V Thevenin es igual a I sub B por R Thevenin más, cuidado, VBE más I sub E por RE. Y esto, en la mayoría de los casos, va a ser lo mismo que I sub C por RE. Y la ecuación de la malla de salida sería VCC es igual a I sub C por RC igual que antes, más VCE igual que antes, más I sub E por RE, porque en esta malla también me encuentro esta diferencia de potencial, hay que sumársela. Y del mismo modo que en la ecuación anterior, esto casi siempre va a ser I sub C por RE. De este modo yo tengo un sistema de dos ecuaciones que es un poquito más complicado que el que yo he explicado en el problema anterior, pero que se puede resolver. ¿Forma de resolverlo? Pues por ejemplo, supongo zona activa directa. I sub C es igual a beta por I sub B. I sub E es exactamente igual que I sub C. ¿Vale? Porque ahí podemos decir que es despreciable la I sub B. Con lo cual tengo un sistema de dos ecuaciones que me va a dar el valor de I sub B y de I sub C. No va a ser tan directo calcular la I sub B, pero se puede calcular también. Y de ahí calcular la I sub C. Y de ahí calcular si estamos realmente en zona activa directa o no, dependiendo del valor que toma la VCE. O dependiendo de la comparación entre beta y sub B con IC SAT. Os lo dejo para que lo hagáis vosotros y el próximo día lo corregiremos. Esto en principio uno puede pensar que te complica la vida porque hay una nueva variable aquí para resolver un sistema de dos ecuaciones con una, dos y tres variables. Y lógicamente eso en principio no tendría solución, pero entonces nos acordamos de las relaciones que hay entre las corrientes. Sabemos que IB más IC es igual a IE y podemos resolverlo directamente así. Podríamos decir que la IE es igual a la IC más la IB. Normalmente simplificamos todavía un poquito más, porque si podemos suponer que estamos en zona activa directa, estamos suponiendo que la IC es igual a beta por I sub B, la beta suele ser alta, suele ser del orden de 100, lo cual quiere decir que I sub C es mucho mayor que I sub B. Si yo la sumo, esta suma va a ser aproximadamente igual a I sub C, y esto nos simplifica bastante las ecuaciones, porque ahora me acuerdo que IC además es beta por I sub B, y puedo sustituir todo esto en la ecuación en la que aparecía la I sub E, de forma que esta ecuación la puedo dejar mucho más sencilla, como V Thevenin sería igual a IB que multiplica a R Thevenin más VBE on, porque ya estamos suponiendo zona activa directa, más I sub E por RE, que es lo mismo que beta I sub B
por E. ¿Vale? Y de aquí despejo la I sub B. I sub B sería igual a V Thevenin menos VBE on partido por R Thevenin más beta por RE. Vamos a darle valores a todo esto. Me voy al enunciado del problema. Beta era 99. Voy a decir que es aproximadamente 100. RC y RE son 620 ohmios. R1 es 10 kiloohmios. En principio vamos a considerar que la R2 es lo mismo porque no me la están dando. Voy a ponerlo más grande porque yo no lo veo tampoco. Vale, la primera pregunta es calcular la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Vamos a suponer un valor para esa resistencia. R1 me la ponen duplicada, ya me extrañaba, yo pensaba que era R1 y R2. Vale, R1 y R1 las dos son de 10 kiloohmios. Pues sustituyo aquí los valores que tengo en el enunciado. V Thevenin nos había salido la mitad de VCC. Y VCC eran 15, ¿verdad? Sí. 7,5 menos VBE on, que es... Nos dan la de saturación, no, la de on, 0,8 voltios. Partido por R Thevenin, que es el paralelo de las dos resistencias de 10K, 5 kiloohmios, más 100 por 620 ohmios. Esto sería 6,7, ¿no? Voltios, partido por 620 por 100, que son 62K, más 5K, 67 kiloohmios, (0,1 miliamperios, si no me equivoco. ¿Estamos todos de acuerdo? Para calcular esto, lo único que he hecho ha sido suponer que es zona activa directa y por lo tanto me aprovecho de las relaciones que hay entre las corrientes. Si sub B es 0,1 miliamperios y es verdad que estamos en zona activa directa, entonces I sub C sería igual a beta por I sub B, 99 por 0,1 miliamperios, que es igual a 9,9 miliamperios. E sub E, que es la que me falta, que hemos dicho que es aproximadamente igual que I sub C. Vamos a calcularla con esta evaluación de corrientes, con esta relación entre las corrientes. I sub E sería igual a I sub C más I sub B, que es igual a beta más 1 por I sub B, que es igual a 10 miliamperios, 100 por 0,1. Y con estos valores me voy a la segunda ecuación que tenía aquí arriba y digo, vale, ¿ahora cuánto vale VCE? La puedo despejar de aquí porque ya conozco todas las corrientes. Voy a hacer la cuenta aquí para ver las dos ecuaciones a la vez, ¿vale? VCC, que son 15 voltios,
sería igual a IC, que hemos dicho que son 9,9 miliamperios, por RC, que valía 620 ohmios, más VCE, más I sub E por RE me queda. I sub E, que era 10 miliamperios, por RE, que eran 620 ohmios. Es decir, VCE es 15 voltios menos, voy a decir que esto es aproximadamente 10, ¿vale? Por hacer la cuenta sencilla. Menos 2 por 10 miliamperios por 620 ohmios, que es igual, estos serían 12,4, ¿no? 10 por 620 serían 6,2 voltios, por 2, 12,4. VCE me queda 2,6 voltios. Y ahora me voy a mi circuito. ¿Es 2,6 voltios compatible con zona activa directa? Acordaros de la gráfica que hacíamos el otro día. ¿Aquí estaba? No. Aquí. Acordaros de esta gráfica que hacíamos el otro día. Esta gráfica era para un problema que no tenía RE, pero aquí decíamos que estamos en zona activa directa siempre que VCE esté por encima de su valor de saturación. Esta era la zona activa directa y si la superábamos llegábamos a saturación, ¿verdad? Ahora nos ha salido un valor de 2,4 para VCE. Este razonamiento sigue siendo válido, aunque la E ya no esté conectada a tierra. Si la VCE es mayor que el valor de saturación, si es mayor que el valor de saturación, que nos están diciendo que es 0,2 voltios, significa que realmente estamos en zona activa directa. ¿Vale? Eso sería la comprobación de nuestra suposición. Pero igual podríamos querer comprobarlo a través de esa relación que teníamos de las corrientes. Si IC es menor que la de saturación, es que estamos en zona activa directa. Para eso necesitaríamos saber cuánto vale la IC de saturación en este circuito. ¿Cómo calcularíamos la IC de saturación? A través de esta misma fórmula. Lo que pasa es que ahora sí que vamos a tener un pequeño problema. Cuando no teníamos IE por RE, decíamos la IC de saturación depende solamente de la VCE de saturación. Ahora depende de la VCE, pero también depende de la IE. Y cuando estamos en zona de saturación, no tiene por qué cumplirse que la I sub E sea aproximadamente igual a la I sub C. En general, en la zona de saturación, en cualquier punto de la zona de saturación, esto no se cumple, porque la IB sigue creciendo y la IC está saturada, se mantiene constante. Entonces puede haber algún momento en el que la IB sea grande, que sea apreciable respecto de la IC, lo cual quiere decir que IE y C no son iguales. Aquí podemos hacer una pequeña trampa y decimos, vale, yo voy a calcular la IC de saturación. La IC de saturación es la misma para toda la zona de saturación. En particular, es la misma para ese punto de la zona de saturación que está justo al borde de zona activa directa. Eso es cierto, ¿no? Y en ese punto que está justo al borde de zona activa directa, ahí todavía la IB es mucho más pequeña que la IC.
Bueno, pues yo voy a calcular la IC de saturación justo en ese punto, no para cualquier punto de zona activa directa, de zona de saturación, sino justo en el punto de contacto entre zona activa directa y saturación. En ese momento, justo en el límite entre zona activa directa y saturación, se cumplen a la vez que IC es aproximadamente igual a beta por I sub B, pero también se cumple que IC ya está saturada. Así que yo voy a aprovechar las dos cosas y las sustituyo en mi ecuación de IC. Eso sería VCC, la misma ecuación que tenía antes, era igual a IC por RC más VCE de saturación, porque estamos en saturación, más aproximadamente I sub E por R, perdón, lo he puesto al revés, aproximadamente más aproximadamente I sub C por RE. Esto es de zona activa directa y esto es de saturación. Teniendo esos dos parámetros, yo ya puedo despejar abrir un poco de hueco que me queda un poco corta. De ahí yo ya puedo despejar cuánto vale la IC de saturación. Partido por 2 por 620, que serían 1,4 kiloohmios. Esto es 14,8. Esto es 1,4 kiloohmios. Esto es un poquito más de 10, ¿no? Aproximadamente 10 miliamperios, un poquito más de 10 miliamperios va a salir. Bien, y ahora, yo ya tengo un valor para la IC de saturación. Es el valor que está justo al límite con zona activa directa. Pero como es la IC de saturación, a medida que yo entre más, que yo suba esta tensión de entrada y entre más en la zona de saturación, la IC va a permanecer constante. Pues esa es mi IC de saturación. Y ahora me vengo a la IC que me ha salido de este cálculo y veo que está ligeramente por debajo de la IC de saturación. Así que por aquí también me sale que la IC que yo he calculado para zona activa directa es menor que la IC que yo he calculado para zona de saturación. Por lo tanto, confirmo zona activa directa. Es poco menor, pero es menor. ¿Vale? Bien, y la última pregunta que nos hacen en este problema es calcular el valor máximo de RC para que el transistor no entre en zona de saturación. Ahí tendríamos que calcular la IC de saturación en función de la RC y calcular la IB en función de la RC y hacer la desigualdad, bueno, hacer la igualdad realmente, ¿no? Hacer la igualdad de que la beta por I sub B que procede de esta ecuación sea exactamente igual a la IC de saturación y despejar de ahí la RC límite. ¿De acuerdo? Eso ya sería simplemente pues un ejercicio de aritmética. ¿Alguna pregunta?
Repito, el único truco para hacer este problema es darse cuenta de que en este circuito, al existir una resistencia RE, tengo que añadir el término I sub E por RE en ambas ecuaciones, y que eso no supone una dificultad adicional siempre y cuando podamos hacer análisis que estén cercanos a la zona de activa directa, de forma que yo puedo aproximar la I sub E por la I sub C y la I sub C por beta por I sub B. ¿Vale? Pero la lógica del funcionamiento de este circuito es la misma que antes. Yo tengo una tensión de entrada que, si es pequeña, permite la conducción y está en zona activa directa, y si crece mucho, terminará entrando en saturación. Para cada circuito ese límite es distinto porque depende de la relación que hay entre RC y la RB. Esa es la relación que veíamos el otro día con esa fórmula simplificada que yo os daba para calcular la ganancia.